He's Bishkana Roger. Bishkana boy. Can look. Nyam nyam for having us here. Yeah. What is your name and what's your clan? You can say in Bribri too. Deke Roger, Serke Amugri, Jerry Tsewu. Tsewu es clan. Stuboluak. Stuboluak pertenece a la agricultura, a la madre tierra, el guardián de los tubérculos. What does your clan protect? Or did you say that? Nosotros somos los que cultivamos un tubérculo que se llama ñame. Y pues somos un clan protector de la agricultura. Okay. Now you could, yeah, Spanish es bueno, so yo me entiendo mejor. Okay, so what are you building right now? Building, construction, or not construction, but the spiritual school. What are you building? Why is it important? Para mí es muy importante la espiritualidad de la cultura, porque todas las cosas están relacionadas con el mundo espiritual. La roca tiene vida, el agua tiene vida, el aire tiene vida, todos los seres tienen espíritu, y esa relación de nosotros y ellos permite la vida. Entonces para nosotros es muy importante mantener esa relación espiritual con todo, con las cosas con quien convivimos, porque somos humanos y tenemos nuestro propio mundo, pero también la naturaleza tiene su propio mundo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a vivir en respeto. Si yo lo respeto, yo estoy bien. Si yo no lo respeto, mi vida no es buena y puedo desaparecer también. Entonces para mí es importante, y para la cultura Bribri y Cabecar es importante la espiritualidad. Yo pienso es muy emocionado este proyecto. Es raro en el mundo hoy, today. Today, yeah. ¿Qué tú piensas sobre Westerners give to Bribri, Bribri give to Westerners? You can say two things. Give, offer, like, so Bribri offer Westerners, like visitors, Westerners, white people. Esa relación. Yeah, like Bribri, not the relation, but what do we offer Bribri culture, or what is the bridge, Okay. La distancia de distancia, una cultura y otra cultura. not the distance, pero the gifts, regalos between each, like intercambio. Yeah,
¿qué, qué necesita from the Western culture? Ah, Yeah, structures or politics or technology. ok. Yeah, and then vice versa. Like what bravery give to Western culture. Give. Nosotros para poder sobrevivir como cultura en el tiempo, eh, tenemos que ser respetados por las leyes del gobierno, por la influencia de la educación, del sistema, para nosotros poder recuperar nuestra forma de vida ancestral, que es muy fundamental, el entendimiento de dónde yo vivo, cuál es mi propósito, cuál es mi misión, ¿verdad? Entonces, la otra cultura tiene que comprender que somos nosotros los que buscamos con respeto que ellos se integren, que ellos nos aporten en la economía, en la salud, en la educación, en las tecnologías. No es darnos muchas cosas, es las cosas que queremos, no todo, no todo, Sí. porque no queremos un puente. Puente. ¿Sabes? Puente sobre el river. Okay. River es key. Oh, a bridge. Y Yeah, bridge. no es necesario. Eso no es desarrollo. No, es importante la vida como es, ¿verdad? Y que nosotros podamos cultivar la tierra de una manera respetuosa, ¿verdad? Que permita educar sobre el respeto de la tierra, porque hoy los modelos de educación es explotar la tierra y nosotros no podemos explotar, tenemos que respetar, equilibrio. Y creo que las otra cultura puede ayudarnos a transmitir mejor nuestro pensamiento con tecnología, escribiendo, para que la otra cultura nos comprenda mejor, porque necesitamos avanzar, crecimiento, pero desde mi cultura. El problema no es el internet, es no problema. El problema es cómo yo busco la información del internet. El problema no es la fotografía, el vídeo, sino es cómo eso me ayuda a mí a mostrar para que me comprenda el mundo. Cuál es mi mundo, cómo vivo acá y cómo debemos aportar todos de alguna manera con cosmovisión a la vida, a la naturaleza, que es nuestra casa, la casa de todos, ¿verdad? Entonces queremos que este proceso de educación, de intercambio, de respeto, construya el tercer pensamiento, ¿sabes? El tercer pensamiento de respeto, tres caminos, indígena, no indígena y un nuevo camino de respeto para ambas culturas. Y podemos juntos hacer mejor la tierra, ¿verdad? Hacer mejor la espiritualidad, hacer mejor todo,
porque tenemos misiones que cumplir. Usted tiene una misión, por eso está aquí. Yo tengo una misión. Hoy nos encontramos para hablar, para compartir esas misiones, porque tú tienes cosmovisión, yo tengo cosmovisión, toda la gente tiene cosmovisión, pero necesitamos unirnos y construir nuevos pensamientos o respetar los pensamientos de todos. Y es una manera de que hagamos que la cultura sea fuerte con tecnología, que la cultura sea fuerte con sus prácticas ancestrales, que la cultura sea fuerte con el internet, que la cultura sea fuerte porque usamos esas herramientas para transmitir educación, conocimiento, respeto, y nosotros no perderíamos porque a través de eso podemos enseñar, ¿verdad? El idioma, la escritura, guardar, proteger más la memoria de nuestra cultura. A través de las tecnologías podemos reservar conocimiento para las nuevas generaciones que vienen y no conocen su historia, porque no hay una biblioteca en el colegio. La biblioteca está en las personas mayores, en el día a día, en la comunidad, en la naturaleza, pero necesitamos en este tiempo guardar y proteger de alguna manera estos conocimientos para el futuro, y que ellos tengan la posibilidad de conocer lo que otros cuidaron, lo que otros transmitieron, y aprender, que es lo que queremos que la nueva generación aprenda. Sinwa es muy amplio. Sinwa es un concepto de buen vivir. Seneboae se dice en Biblia. Sinwa es, tú vives en una relación de respeto, de equilibrio y de amor de la tierra, de lo humano, las personas. Y creo que es un modo de vida muy lindo. Es un modo de vida muy sencillo, pero muy alto del concepto de la vida, de la naturaleza. Yeah. Yeah. Muchas personas no entienden la vida de la naturaleza. Vivir en ciudad y no posible the feeling this. Even me, just now, is starting to really come and settle. Just being here. I think it's important that people experience this when they come in, and just to be here, like just to experience peace. Oh yeah. Okay. ¿Sabes específico pregunta? ¿Sabes why the banana and the chocolate grow together? Why that's good, or how they benefit each other? The banana planta and the chocolate planta ¿Sí? grow together in the bosque, like why together, like agrocultura. Ok. Sí, la agricultura tradicional es muchas cosas conjuntas. El cacao, por ejemplo, es una planta muy buena para
los nutrientes, regenera mucho el suelo. Sí. Donde hay cacao hay buena tierra, donde hay mucho oxígeno, muchos nutrientes, que tú puedes sembrar banano, plátano, yucas, ñame, todo. Mm. La base de la alimentación de la tierra está en el cacao. El cacao es una planta perfecta naturalmente abonar, Regeneration. regeneración, tener suelos muy altos, fértiles. Es por eso que el banano no necesita mantenimiento. En el pasado hubo banano en Talamanca por compañías extranjeras y se dejaron en la montaña. Y el banano creció solo Yeah. porque la tierra protegió el banano. Eso significa que todo producto que esté rodeado de una finca, que tenga árboles, que tenga cacao, va a ser un éxito cuando siembras, cuando produces. ¿Verdad? Es importante. Um, ¿qué tú aprendes porque viaje visitors come here? ¿Qué tú aprendes about that? Is it teaching you? Que aprendo de todo esto. Yeah. Yo a entender las otras culturas, a intercambiar. Estamos en un tiempo de intercambio de conocimientos. Tu conocimiento, mi conocimiento. Es un encuentro de culturas. Yo vivo un encuentro de culturas y es bonito porque en mi cosmovisión todos vinimos con misiones específicas en partes del mundo y que hoy, por ejemplo, el turismo nos une a las personas que amamos la naturaleza. Tú amas la naturaleza, el otro ama la naturaleza. Wow, estamos hablando temas de protección, estamos hablando temas de espiritualidad, estamos compartiendo experiencias de la vida. Entonces para mí es un encuentro de culturas y un intercambio de conocimiento, siempre en respeto, ¿verdad? Porque no puedo permitir que el turista venga aquí a cambiar mi ideología de mi cultura. No, el turista viene a respetar mi ideología, a conocer mi cosmovisión. Eso significa que yo voy a aprender de él y él va a aprender de mí. Vamos a mutuo conocimiento. Solamente. Entonces podemos saber cómo piensan ustedes y cómo pensamos y qué debemos hacer juntos. Entonces el turismo, en este caso, el que me visiten o a las comunidades nos visiten muchas personas de otras partes, permite la valorización, ¿sabes? Valorar lo mío, mi canto, mi medicina, mi agricultura, mi pensamiento, mi relación, todo me permite primero yo, no indígena. Mi cultura tiene gran valor. Tengo que transmitir, los niños tienen que entender que el idioma, que la lengua, que el idioma, que las costumbres, el costumbre, la tradición, son importantes como persona. El turismo me lo valoriza, me motiva, me hace estar más constantemente en mi mundo para yo poderle enseñar a él
algo de mi cultura, algo de mi espiritualidad. No me quita, no, el turismo no me quita la esencia, no, fortalece a la UA, a mí, a toda la comunidad. Cuando los turistas se van, nosotros nos reunimos para tomar café, chocolate y compartir la experiencia. Vino Blake, vino Pipa, y cómo piensas, muy bueno, ayudar a la escuela de espiritualidad, ayudar a la comunidad, ayudar a la Guayana del Cacao, ayudar a los cantores, es importante, necesitamos apoyo porque dependemos de nosotros mismos. El gobierno no ayuda a los indígenas. El gobierno les da una vivienda, una casa nueva, y dice soluciones, casa nueva. No es la solución. El indígena necesita trabajar su tierra, valorar sus productos. A nosotros nos compran, ¿sabes? Sí. Comprar los productos con precios muy, muy mal, de hambre, de esclavitud, toda la vida. Entonces necesitamos, a través de la información, llegar a esos lugares para que nosotros podamos en algún momento poder enviar buenos productos a otras partes con un mejor valor, porque son productos naturales, son productos de alta calidad. Pero si no hay ese intercambio entre la otra cultura y las personas que vienen, no se dan cuenta que existimos, porque Costa Rica está en internet como un país multicultural, pero en turismo y en muchos trabajos no están los indígenas, solo en la televisión y en internet. Somos un país. Yo dice es observational, not participation. Correcto. Yeah, it's one way, only one way. Sí, claro, nosotros And no meaning. There's no meaning in it. I hate it. Sí, entonces necesitamos estos espacios de comunicación, intercambio, para llegar a otras partes. También está bien porque es un modelo muy tranquilo de desarrollo, muy tranquilo con la tierra, con el ambiente, con la naturaleza. No es rápido, no, es con la naturaleza. Entonces, todo bien. El río está bien, nosotros estamos bien. El río crece, todo se detiene. No escuela, no trabajos, porque los ríos, todos están muy altos. Entonces, no es un problema. Pero sí necesitamos en estos nuevos tiempos construir que los pueblos indígenas puedan crecer para que tengan mejores condiciones. Hay comunidades que no tienen, por ejemplo, luz, en la comunidad de Heider, y necesitamos otro tipo de tecnología como paneles solares, ¿sabes? Bueno, paneles solares, más natural, no cortar árboles, energías más limpias dentro de las comunidades. Entiendo. Eso sí. Trying to think. ¿Any otra mensajero para personas en Bribri for a message
in Bribri for people, or like message of love or something? Or, Un mensaje. yeah. Que para todas las personas del mundo, que los Briris y los Cabecares somos guardianes. Puedes in Bribri lengua. Ah, ok. Yeah. Allá en Pauritne, Sexta, Sicua, Selipso, Sesumairo, Valle, Sesumairo, Durui, Sakyana, Kene, Sakyana, que Mika, Sicua para darse, Yepa, Yepa, Mika, Canebro, Sata, Doricuacho, Iduru y Sesamo. Okay. Cool. Anything else you'd like to say? No sé. Okay. Can I take a picture of you? Picture? Yeah, está bien. Yeah. Okay.